Eran perfectos. Vivían en un paraíso sin dolor, hambre ni miedo. Adán y Eva, la primera pareja humana de la historia, lo tenían todo, hasta que tomaron una decisión que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. En esta narrativa profunda y reveladora, comprenderemos cómo el amor, el deseo y la libertad de elegir tuvieron un peso eterno. Dale like al video, suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. Tu opinión es muy importante. ¿Crees que habrías hecho las cosas de otra manera? Imagina despertar en un mundo donde no hay dolor, donde el viento sopla suavemente entre árboles que nunca se marchitan, donde el cielo no conoce tormentas y el tiempo simplemente no pasa. Caminas descalzo sobre un suelo sin espinas, sin amenazas, sin lágrimas, sin muertes. Todo vibra en armonía con el Creador. Y más que eso, no estás solo. A tu lado hay alguien hecho a tu medida, tu reflejo, tu pareja, tu amor. Así comienza la historia de Adán y Eva, la primera pareja humana. Pero lo que parecía el comienzo de una eternidad perfecta, pronto se convertiría en el mayor drama jamás vivido en la tierra. En este video profundizaremos en la historia que dio origen a nuestra existencia y al mismo tiempo a nuestro dilema. Adán y Eva no son solo personajes lejanos de un cuento antiguo, son, en cierto modo, reflejos de todos nosotros. Porque ¿quién no ha tenido que elegir entre lo correcto y lo deseable, entre la obediencia y el impulso, entre la promesa de un bien eterno y el sabor momentáneo de un fruto prohibido? La historia del Edén trata sobre la libertad, sobre el amor, sobre la tentación, pero también sobre las consecuencias. Nos enfrenta a preguntas incómodas. ¿Por qué Dios puso un árbol prohibido en medio del paraíso? ¿Qué significa amar a alguien con la libertad suficiente para que pueda elegir no corresponderte? Y más, ¿por qué la elección de dos seres humanos nos condena a una existencia marcada por el dolor, la lucha y la separación de Dios hasta el día de hoy? Prepárate para un viaje que va más allá de lo literal. Exploraremos la belleza y la tragedia de la libertad. Hablaremos del amor verdadero, la redención, la culpa, el perdón y el misterio de nuestra naturaleza humana. Si crees que conoces esta historia, quizás necesites volver a leerla, porque el paraíso no se perdió de golpe, se fue dejando poco a poco, gracias a las decisiones que aún tomamos a diario. Así que siéntate, respira profundamente y acompáñame a descubrir lo que realmente sucedió en el jardín del Edén. En el principio solo existía la voz, no silencio, sino una voz vibrante y creativa que hablaba y todo obedecía. Hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase la vida, y la tierra floreció. El libro del Génesis no comienza con explicaciones técnicas ni fórmulas científicas. Comienza con un misterio, la palabra que se hace realidad. Y en el sexto día, tras formar los cielos, los mares, las montañas y las estrellas, esa voz moldea algo más íntimo, el hombre. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza. En ese momento nace Adán. No nació por evolución, selección natural ni casualidad, sino por el aliento directo de Dios, formado del polvo de la tierra, pero vivo por el Espíritu. Adán es a la vez tierra y cielo, carne y alma, cuerpo y eternidad. Y no nació en un desierto ni en una ciudad ruidosa, sino en un jardín, el jardín del Edén. Este jardín no solo era hermoso, era simbólico, un lugar de comunión directa con Dios, donde no había barreras entre lo sagrado y lo humano. Y allí Adán comienza a existir solo. Es importante notar este detalle. Dios, quien es todo suficiente, crea al hombre a su imagen, pero no lo hace autosuficiente. Adán necesita algo, o mejor dicho, a alguien. Dios lo reconoce incluso antes que el hombre mismo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Un sutil contraste con todo lo que hasta entonces se había declarado bueno o muy bueno. La soledad del hombre es lo primero que no se alinea con la perfección de la creación. Así que Dios crea a Eva, pero no del polvo otra vez, la forma de la costilla de Adán, no de su cabeza para que no lo dominara, no de sus pies para que la pisotearan, sino de su costado para caminar con ella, bajo su brazo para protegerla, cerca de su corazón para amarla. Esta imagen poética ya transmite un mensaje profundo. El hombre y la mujer son diferentes, pero complementarios. No hay superioridad, solo unidad en propósito y función. Y así comienza la historia de la primera pareja. Desnudos, pero sin vergüenza, sin máscaras, sin juegos, sin miedo. Todo es puro, todo es simple, todo es eterno. Pero hay algo más
más ahí, algo sutil, oculto entre líneas, una prueba, una elección. En el centro del jardín, Dios planta dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No hay prohibición alguna respecto al primero. Representa la eternidad, la vida plena y la comunión continua con Dios. Pero respecto al segundo, Dios dice, no comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí surge la primera tensión teológica de la historia. Si Dios es bueno, ¿por qué poner un árbol prohibido en el paraíso? ¿Por qué permitir que exista la tentación? Y la respuesta puede estar en el carácter mismo de Dios, la libertad. Dios no quería robots, no creó marionetas, creó seres capaces de amar, y el amor, para ser verdadero, requiere libertad. El árbol prohibido fue, en última instancia, la prueba del libre albedrío. Sin él no habría elección, y sin elección no habría amor genuino, solo obediencia automática. Adán y Eva vivieron en un mundo perfecto, sí, pero la perfección implicaba riesgo, porque solo hay mérito moral cuando existe la posibilidad de error. Y ahí es donde entra la serpiente. El texto bíblico dice que la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo. Se acerca a Eva no con violencia, sino con una pregunta. ¿De verdad os ha dicho Dios, no comáis de ningún árbol del jardín? Observe la sutileza. La serpiente no niega directamente el mandato de Dios, sino que lo distorsiona, crea confusión, hace reflexionar a Eva. Y cuando Eva responde que Dios solo prohibió un árbol, la serpiente ataca el carácter de Dios. No moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí está el verdadero veneno, la promesa de autonomía, la insinuación de que Dios oculta algo, que la obediencia es limitante, que para ser completo, el hombre necesita separarse del Creador. Eva mira el fruto, ve que es agradable a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. Tres elementos: el atractivo visual, el atractivo emocional y el atractivo intelectual. Lo come. Luego se lo da a Adán, quien también lo come. Y en ese momento algo cambia. Se dan cuenta de que están desnudos, sienten vergüenza, intentan cubrirse, intentan esconderse, pero Dios llega, como siempre, al caer la tarde. Llama: Adán, ¿dónde estás? Esta pregunta resuena hasta el día de hoy. Dios no dudaba de la ubicación física de Adán. Él lo sabía, pero la pregunta era existencial. ¿Dónde te has metido, Adán? ¿Qué pasó con la comunión que teníamos? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la verdad entre nosotros? Y Adán, por primera vez, culpa. Fue la mujer que me diste. Eva, a su vez, transfiere. Fue la serpiente. La armonía se rompe. El amor se enfría. Se niega la responsabilidad. Y el Edén se desmorona. Pero antes de la expulsión, Dios hace algo curioso. Los viste con pieles de animales. Por primera vez hay derramamiento de sangre. Por primera vez algo muere para cubrir la vergüenza humana. Es una sombra de lo que vendría siglos después, cuando se derramaría más sangre inocente para cubrir el pecado de muchos. La historia de Adán y Eva no es solo la historia de una caída. Es el comienzo de un drama cósmico. Es la introducción al conflicto entre Dios y el mal, entre la obediencia y la rebelión, entre la confianza y la duda. Y más que eso, es la historia de nuestro origen, porque todos, en algún momento, somos Adán o Eva, ante decisiones, ante la libertad, ante la voz que pregunta, ¿dónde estás? Después del Edén, nada volvió a ser igual. El pecado, fruto de la desobediencia de Adán y Eva, provocó una ruptura no solo en su relación con Dios, sino con toda la creación. El mundo perfecto comenzó a mostrar sus imperfecciones, dolor, sufrimiento, muerte, conflicto. Pero ¿por qué fue tan profunda esta ruptura? Antes de la caída, Adán y Eva vivían en un estado de gracia, donde cuerpo, alma y naturaleza se armonizaban con la voluntad divina. Tenían plena comunión con Dios, la provisión era abundante y el trabajo, aunque necesario, era ligero e indoloro. Sin embargo, la desobediencia introducía desarmonía. El primer impacto fue espiritual, la separación de Dios. Se rompió la comunión perfecta. La vergüenza que sintieron al darse cuenta de su desnudez simbolizaba algo mayor, la conciencia del pecado, la culpa y la alienación. El hombre ya no caminaba abiertamente ante el Creador. Comenzó a esconderse, a temer y a huir. A partir de entonces, el pecado comenzó a afectar todo a nuestro alrededor. El trabajo se volvió duro, la tierra fue maldecida, las relaciones humanas se complicaron, surgieron conflictos, celos y violencia. La muerte, que antes era solo una sombra lejana, se convirtió en una realidad inevitable. Todo porque el orden original
original, basado en la obediencia y la confianza en Dios, se quebró. Pero incluso ante esta tragedia, Dios no abandona a la humanidad. Promete un camino de redención. La primera promesa mesiánica aparece justo después de la caída, cuando Dios le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Esta frase, aunque enigmática, es un rayo de esperanza, un anuncio de que el mal no tendrá la última palabra, de que habrá un descendiente de la mujer que vencerá a la serpiente, que conquistará el pecado y la muerte. Así, desde el principio, la historia humana ha estado marcada por la tensión entre la caída y la redención, entre la tentación y la gracia, entre el fracaso y la restauración. Adán y Eva son más que simples personajes antiguos, son símbolos eternos de la condición humana, de nuestra fragilidad ante el mal, pero también de nuestra capacidad de elección, arrepentimiento y búsqueda de Dios. ¿Y qué hay de la libertad? ¿Valió la pena? ¿Es la libertad de elegir el mal el precio para que exista el amor? La respuesta reside en el misterio de la gracia divina, que no fuerza ni impone, sino que siempre ofrece una segunda oportunidad, porque amar es dar libertad, aun sabiendo que la otra persona puede equivocarse. El legado de Adán y Eva es, por tanto, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias elecciones, sobre la responsabilidad que llevamos encima y sobre la esperanza que podemos encontrar en Dios. La historia de Adán y Eva es el punto de partida para comprender un concepto fundamental del cristianismo: el pecado original. Pero, ¿qué significa exactamente y cómo nos afecta hoy? El pecado original no es solo el primer error que cometemos, sino una condición heredada, una especie de marca espiritual y moral que afecta a toda la humanidad. Esta herencia es una separación inherente de Dios, una propensión al error, una fragilidad que todos enfrentamos desde el nacimiento. Pero, ¿es esta idea una condena inmutable o existe una salida, un camino para superarla? El Nuevo Testamento da la respuesta. Jesucristo, el llamado Nuevo Adán, vino a revertir los efectos de la caída. Mientras que Adán trajo el pecado y la muerte al mundo, Jesús ofrece perdón, vida y reconciliación con Dios. Este contraste entre Adán y Jesús es un tema recurrente en las Escrituras y revela una profundidad que va más allá de una simple historia antigua. Es una invitación a reflexionar sobre cómo podemos experimentar la redención en nuestras vidas, en nuestras relaciones y en nuestras decisiones diarias. Además, la caída de Adán y Eva nos ayuda a comprender los dilemas morales que enfrentamos, el conflicto interno entre el bien y el mal, entre el deseo y la disciplina, entre la libertad y la responsabilidad. En el plano espiritual, este conflicto se personifica en la lucha entre Dios y el diablo, entre la luz y la oscuridad. Y esta batalla no solo se libra en los cielos, sino en el corazón de cada ser humano. Por lo tanto, muchas tradiciones cristianas interpretan esta narración no solo literalmente, sino también simbólicamente, como una profunda metáfora sobre la condición humana. Otras, sin embargo, mantienen una lectura literal, afirmando la historicidad de los hechos. Estas diferencias de interpretación generan debates que abarcan siglos e influyen en todo, desde la teología hasta la ética, la moral e incluso la política. ¿Y qué hay de las consecuencias sociales de esta historia? El pecado original y la necesidad de redención crean tensiones que afectan nuestras relaciones humanas. La dificultad de perdonar, la tentación del orgullo, el desafío de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero también traen una invitación poderosa, la invitación a la transformación, a la búsqueda de lo sagrado, a la construcción de un mundo más justo y compasivo. Así, la historia de Adán y Eva no es solo un mito antiguo, es un espejo de nuestra alma, un mapa para nuestro viaje espiritual y una fuente inagotable de preguntas sobre lo que significa ser humano. Puede parecer de otro mundo, pero historias como la de Adán y Eva ocurren a diario, especialmente en culturas donde el honor, la familia y la fe tienen un peso inmenso. En medio de estas tradiciones y creencias, muchas personas viven dilemas emocionales, morales y espirituales que parecen reflejar la misma lucha entre la obediencia y la libertad, el pecado y la gracia. Imaginen a una joven que crece en una comunidad religiosa estricta, donde el pecado es algo ineludible y la necesidad de redención siempre es un tema central. Se encuentra ante decisiones que la desafían profundamente. ¿Debería seguir el camino trazado por su fe y su familia
familia o buscar una libertad personal que podría considerarse una transgresión. Esta joven representa a muchos de nosotros, hombres y mujeres que, a pesar de los avances de la ciencia y de la modernidad, llevamos en el corazón el peso del conflicto entre la tradición y la innovación, entre el dogma y el cuestionamiento. ¿Y qué hay de las familias que luchan con el impacto del pecado, la traición y el abandono? ¿Con qué frecuencia las decisiones de uno de sus miembros crean profundas divisiones que requieren perdón y reconciliación para restaurar lo roto? Cuando el tiempo apremia y las posibilidades parecen agotadas, incluso las decisiones más difíciles se convierten en opciones viables. Piensen en las parejas que luchan con el dolor del divorcio, intentando reconciliar sus convicciones religiosas con las realidades de la vida, o en personas que luchan contra las adicciones, enfrentan crisis existenciales y se sienten alejadas de Dios y del prójimo. En estas luchas internas, el legado de Adán y Eva, la conciencia del pecado y la búsqueda de la redención se manifiesta con una fuerza intensa. Además, las dinámicas de poder tan presentes en la historia bíblica también se manifiestan en las relaciones humanas contemporáneas. La explotación, la manipulación, el orgullo y la sumisión se entrelazan en las complejas redes de las relaciones familiares, sociales e incluso religiosas, pero al mismo tiempo presenciamos actos de valentía, resiliencia y amor que transforman estas historias en relatos de superación. Personas que, inspiradas por la promesa de redención, encuentran la fuerza para perdonar, reconstruir y volver a amar. Estas historias reales nos muestran que, si bien el pecado y la caída son parte de la experiencia humana, la gracia y la transformación también son posibles. Nos invitan a mirar hacia nuestro interior, a confrontar nuestras propias debilidades, pero también a creer en la posibilidad del cambio. En último término, la historia de Adán y Eva no trata solo del pasado lejano, trata del presente, de nosotros, de la eterna lucha entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Hemos llegado al final de este recorrido por la historia de Adán y Eva, pero en realidad esto es solo el comienzo de una reflexión que puede transformar tu vida. La historia de la primera pareja humana no es solo una historia antigua, contada para explicar el origen del pecado, sino una invitación eterna a comprender quiénes somos, dónde nos equivocamos y a dónde podemos ir. El pecado original representa la fragilidad de la condición humana, el momento en que se perdió la inocencia y la conciencia del bien y del mal comenzó a pesar en el corazón. Sin embargo, la redención que Dios ofrece a través de Jesucristo demuestra que no estamos condenados a vivir atrapados en este ciclo. Hay una puerta abierta, una oportunidad para un nuevo comienzo. Esta promesa de renovación es válida para cada uno de nosotros, sin importar dónde nos encontremos hoy, ya sea en duda, en el dolor, en la desesperación o incluso en la fe y la esperanza. A lo largo del video vimos cómo el conflicto interno, la batalla entre la luz y la oscuridad, la tentación y la gracia, moldea nuestras decisiones y relaciones. Comprendimos que estos problemas trascienden siglos, culturas, tradiciones e incluso los corazones de quienes nos rodean. Por lo tanto, más que una simple historia, Adán y Eva son un espejo para nuestra alma, recordándonos que incluso frente a la caída, la restauración es posible. Hoy, el desafío es vivir concretamente esta redención, perdonar a quien nos ha herido, buscar la reconciliación, amar sin miedo y cultivar la fe, incluso cuando la duda insiste en aparecer. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. Así como la primera pareja tuvo que afrontar las consecuencias de sus decisiones, nosotros también estamos llamados a crecer, aprender y seguir adelante con valentía. Y aquí, en este canal, queremos acompañarte en este viaje explorando historias, dilemas y desafíos que tocan la vida real, siempre con una perspectiva espiritual y reflexiva. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido como este. Comparte en los comentarios desde dónde lo estás viendo y qué reflexión fue la más importante para ti hoy. Tu participación es esencial para que podamos seguir llevando estas historias que nos inspiran a vivir con más amor, fe y esperanza. Hemos llegado al final de este recorrido por la historia de Adán y Eva, pero en realidad esto es solo el comienzo de una reflexión que puede transformar tu vida. La historia de la primera pareja humana no es solo una historia antigua, contada para explicar el origen del pecado, sino una invitación eterna a comprender
comprender quiénes somos, dónde nos equivocamos y a dónde podemos ir. El pecado original representa la fragilidad de la condición humana, el momento en que se perdió la inocencia y la conciencia del bien y del mal comenzó a pesar en el corazón. Sin embargo, la redención que Dios ofrece a través de Jesucristo demuestra que no estamos condenados a vivir atrapados en este ciclo. Hay una puerta abierta, una oportunidad para un nuevo comienzo. Esta promesa de renovación es válida para cada uno de nosotros, sin importar dónde nos encontremos hoy, ya sea en duda, en el dolor, en la desesperación o incluso en la fe y la esperanza. A lo largo del video vimos cómo el conflicto interno, la batalla entre la luz y la oscuridad, la tentación y la gracia moldea nuestras decisiones y relaciones. Comprendimos que estos problemas trascienden siglos, culturas, tradiciones e incluso los corazones de quienes nos rodean. Por lo tanto, más que una simple historia, Adán y Eva son un espejo para nuestra alma, recordándonos que, incluso frente a la caída, la restauración es posible. Hoy, el desafío es vivir concretamente esta redención, perdonar a quien nos ha herido, buscar la reconciliación, amar sin miedo y cultivar la fe, incluso cuando la duda insiste en aparecer. Si sientes que tu corazón está pesado, tu alma inquieta o incluso perdida entre tantas preguntas, recuerda que no estás sola. Te espera un propósito mayor, una transformación que comienza con un simple paso. Así que les pido, no dejen que este mensaje pase desapercibido. Denle like a este video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones ahora mismo. Formen parte de esta comunidad que busca comprender el misterio de la vida, la fe y el amor verdadero. Y más, comparte este video con alguien que amas y que necesite escuchar esta palabra de esperanza hoy. Comenta abajo qué parte te conmovió más y desde dónde lo estás viendo. Tu historia importa y puede inspirar a otros. No pospongas tu transformación. Acompáñanos en este camino de fe, valentía y redención. Muchas gracias por estar aquí. Hasta el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios de la Biblia y de la vida.